¿Sabías que en los años 50 nacieron algunos de los coches más caros, bellos y exclusivos de toda la historia? Fue una década en la que el automóvil dejó de ser solo un medio de transporte para convertirse en una obra de arte. Hoy vamos a viajar juntos a esa época dorada para descubrir los 10 coches europeos más caros de los años 50. Máquinas que combinaron lujo, ingeniería y elegancia como nunca antes. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no son simples automóviles. Son símbolos de una era en la que conducir era un privilegio reservado para los soñadores más afortunados. 1954, Alfa Romeo. 1900 C, Super Sprint. ¿Sabes qué tenía de especial este coche? No era solo un coche, era el latido de un país que renacía de las cenizas de la guerra, un símbolo del orgullo italiano que volvía a rugir con estilo, elegancia y carácter. Este coupé costaba unos $3.950 en su época, lo que hoy equivaldría a unos $45.000 ajustados por inflación, aunque su valor actual en el mercado de coleccionistas supera fácilmente los $250.000. Y cuando lo ves, entiendes por qué. El 1900 C Super Sprint tenía líneas tan puras que parecían trazadas por un escultor enamorado del movimiento. Su carrocería ligera de aluminio abrazaba un motor de 4 cilindros con doble árbol de levas, capaz de alcanzar los 190 kilómetros por hora, una cifra asombrosa para su tiempo. No era un coche hecho para correr, era un coche hecho para emocionar. Cada curva del chasis estaba pensada para el placer de conducir, no para batir récords. Pero lo que realmente convierte al 1900C en una leyenda es su historia. Fue el primer Alfa Romeo fabricado en serie con carrocería monocasco, un avance técnico que marcó un antes y un después en la ingeniería europea. Además, fue el coche elegido por figuras de la alta sociedad italiana, que querían un vehículo rápido, pero con alma y elegancia. En aquellos años, poseer uno era como llevar un traje de seda hecho a medida. Una declaración de estilo y buen gusto. Un dato curioso que pocos conocen. Muchos 1900 C Super Sprint se carrozaron de manera diferente según el pedido del cliente. Ninguno era exactamente igual al otro. Esa personalización artesanal los convierte hoy en piezas irrepetibles, casi como huellas digitales sobre ruedas. Y si cierras los ojos por un segundo, casi puedes oírlo. El sonido grave del motor subiendo de vueltas por las colinas de Turín, el viento rozando el parabrisas y esa sensación de libertad que solo los grandes clásicos pueden despertar. 1954. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Este no fue simplemente un automóvil. Fue una declaración de poder, ingeniería y belleza. Su apodo, Gullwing, nació de esas icónicas puertas que se abrían hacia arriba, como las alas de una gaviota alzando vuelo. No eran solo un truco estético. El diseño tubular del chasis era tan avanzado que las puertas convencionales no podían encajar, así que los ingenieros crearon una solución poética. Cada vez que se abrían, parecía que el coche estaba a punto de despegar. Y en cierto modo lo hacía, con su motor de 6 cilindros en línea y inyección directa de combustible, una tecnología tomada directamente de la aviación. El 300 SL podía alcanzar 260 kilómetros por hora, convirtiéndose en el coche de producción más rápido del mundo en aquel momento. Lo fascinante del 300 SL es que nació gracias a un grupo de apasionados. Después de la guerra, Mercedes no tenía planes de fabricar un deportivo, pero el importador estadounidense Max Hoffman convenció a la marca de crear uno para el mercado norteamericano. Así nació una leyenda. No fue un simple coche de carreras adaptado a la calle. Fue un puente entre el lujo y la velocidad, un vehículo que mezclaba arte y ciencia en partes iguales. Cada detalle parecía adelantado a su tiempo. El chasis ligero de tubos de acero, la suspensión trasera independiente, los frenos de tambor de gran tamaño, incluso el interior, con su volante desmontable para facilitar el acceso. Era una máquina diseñada con una precisión casi quirúrgica, pero que al mismo tiempo despertaba emociones profundas. Un dato curioso, el 300 SL tenía un tanque de combustible tan grande que, si estaba lleno, el coche se volvía inestable a alta velocidad. Los pilotos aprendieron a drenar parte del combustible antes de las carreras para mejorar el equilibrio. Son esos pequeños detalles los que revelan su carácter. Un coche tan poderoso que incluso sus imperfecciones lo hacían más humano. En su época costaba $6.820, lo que ajustado a la inflación equivale a unos $78.000 actuales. Aunque hoy, si quisieras uno en perfecto estado,
tendrías que pagar más de $1.500.000. Pero más allá del precio, lo que verdaderamente lo hizo inmortal fue su alma. Una fusión perfecta entre la mente fría de los ingenieros alemanes y la pasión ardiente de los soñadores. 1952, Bentley R-Type Continental. Este era un coche pensado para cruzar Europa a gran velocidad, sin esfuerzo, envuelto en silencio y refinamiento. Bajo su largo capó se escondía un motor 6 cilindros en línea de 4,6 litros, capaz de alcanzar los 190 kilómetros por hora, algo inaudito para un vehículo de su tamaño. A diferencia de los deportivos italianos, el Bentley no rugía, murmuraba. Cada kilómetro recorrido se sentía como una sinfonía de poder controlado. Su carrocería, diseñada por H. J. Mulliner, fue un hito en el diseño automotriz. Esbelta, aerodinámica y perfectamente proporcionada, combinaba la robustez del acero británico con una gracia casi escultórica. El perfil lateral del R-Type, con su techo curvado y su cola suavemente descendente, marcó una tendencia que influenciaría generaciones enteras de coupés de lujo. Era el automóvil del hombre que podía tenerlo todo, pero prefería la discreción. El interior era sencillamente otro mundo. Cuero curtido a mano, madera de raíz pulida con brillo profundo, instrumentos delicadamente enmarcados en cromo. Cada superficie respiraba artesanía. Era un coche hecho para viajar largas distancias, no con prisa, sino con propósito. El tipo de coche en el que el tiempo se detiene y el viaje se convierte en destino. En su época costaba $14.500, lo que hoy equivaldría a unos $165.000 ajustados por inflación, aunque su valor actual supera los $3 millones. Un detalle fascinante. Cuando el R-Type fue lanzado, la prensa lo llamó el coche de producción más rápido del mundo. Pero lo que realmente asombraba era su comportamiento. Mientras otros coches alcanzaban la velocidad con ruido y vibración, el Bentley lo hacía con una serenidad hipnótica, como si deslizara sobre un hilo invisible de lujo y precisión. 1953. Ferrari 250. Europa. Este modelo fue uno de los primeros de la legendaria serie 250, aquella que definiría el ADN de Ferrari durante toda una década. Era el momento en que Enzo Ferrari comprendió que sus coches ya no debían pertenecer solo a las pistas, sino también a las calles, siempre y cuando esas calles fueran dignas de un rey. Bajo su largo capó se escondía un motor UE 12 Colombo de 3.0 litros. Un corazón que latía con la precisión de un reloj suizo y el temperamento de una ópera italiana. Su sonido no era ruido, era una sinfonía. El 250 Europa no buscaba la agresividad pura. Su propósito era más elegante, casi aristocrático. El diseño, firmado por Pininfarina, respiraba equilibrio y proporción. Cada curva parecía esculpida por el viento. Cada detalle era una declaración de sofisticación. En su interior, el cuero costuraba la historia de la exclusividad, y los instrumentos metálicos brillaban con una sobriedad que aún hoy resulta hipnótica. Pero lo más fascinante era la filosofía detrás del coche. Ferrari, obsesionado con la perfección, no producía dos autos iguales. Cada 250 Europa era construido a mano, ajustado a los deseos de su dueño. Algunos llevaban transmisiones diferentes, otros pequeñas variaciones en la carrocería o el acabado. Era un coche tan personal que, literalmente, no existían dos idénticos en todo el planeta. Y hay un detalle que revela su espíritu. El Ferrari 250. Europa fue el primer modelo de calle que permitió a los clientes sentir, en sus propias manos, la sangre de la competición. Hasta entonces, los Ferrari eran máquinas de carreras con placas. Este fue el punto de inflexión, el nacimiento del mito del gran turismo italiano. En su época costaba $9.800, lo que hoy equivaldría a unos $112.000 ajustados por inflación, aunque en el mercado actual un ejemplar impecable puede superar los $3 millones. Y cuando lo contemplas, entiendes de inmediato por qué. 1955. Maserati A6 G2000. Hay coches que se fabrican para venderse y otros que se fabrican para perdurar. Este Maserati pertenece a la segunda categoría, esa donde la ingeniería se mezcla con la poesía. En su época costaba $10.200, lo que equivaldría hoy a unos $118.000 ajustados por inflación, aunque en el mercado actual un ejemplar auténtico puede alcanzar cifras de 1,8 a 2,5 millones de dólares. Pero hablar de dinero es casi una ofensa frente a algo que representa tanto arte.
tanto espíritu. El A6G fue el último Maserati verdaderamente artesanal antes de que la marca se industrializara. Cada unidad era una obra de arte creada por los más grandes carroceros italianos: Zagato, Pininfarina y Allemano. Ningún modelo era igual a otro. Cada coche tenía una personalidad distinta, como si los artesanos quisieran dejar una parte de su alma en el metal. Esa exclusividad lo convirtió en un mito viviente. Su nombre, A6G, tiene un significado especial. A por Alfieri Maserati, uno de los hermanos fundadores. 6 por los 6 cilindros en línea de su motor. Y G por Ghisa, que en italiano significa hierro fundido, en referencia al material del bloque del motor. Detrás de ese código frío se escondía un corazón que latía con pasión pura. El motor, con doble árbol de levas y 3 carburadores Weber, entregaba 150 caballos de potencia, suficientes para llevarlo más allá de los 200 kilómetros por hora. Pero la magia del A6G-2000 no estaba en la velocidad, sino en la forma en que lo hacía. Era como escuchar una pieza de jazz improvisada. Fluida, elegante, imprevisible. No había asistencias ni artificios. Solo el conductor, el coche y la carretera. Conducirlo era sentir el pulso de la máquina a través del volante, oír el canto metálico del motor y oler el cuero curtido bajo el sol de la Toscana. Era una experiencia sensorial total, imposible de replicar hoy. Un dato fascinante: Maserati produjo menos de 60 unidades. Eso lo convierte en uno de los coches más raros de su tiempo, y también en uno de los más buscados por coleccionistas. En subastas, cada ejemplar se trata como una pieza de museo, con historias personales que atraviesan generaciones. Algunos incluso conservan las firmas de los artesanos que los construyeron, grabadas en lugares ocultos del chasis. 1956. BMW 507 Roadster. Nació para conquistar América, pero terminó convirtiéndose en una joya demasiado cara incluso para su creador. En su época costaba $10.500, lo que hoy equivaldría a unos $122.000 ajustados por inflación, pero su valor actual puede superar los $2,7 millones. Y, sin embargo, su historia no es de éxito comercial, sino de pasión, arte y redención. Fue concebido por Albrecht von Goertz, un diseñador que entendía el automóvil como una extensión del cuerpo humano. Debía tener curvas, alma y magnetismo. Cada línea del 507 parece esculpida para seducir la luz. El capó largo, la cintura baja, la parrilla doble en forma de riñón. Todo en él respira perfección. Y bajo esa belleza vivía un motor V8 de 3,2 litros, capaz de alcanzar 190 kilómetros por hora, con una suavidad tan refinada que transformaba cualquier trayecto en una experiencia espiritual. Pero su perfección tuvo un precio. La BMW, aún recuperándose de los estragos de la guerra, pensó que el 507 sería su puente hacia el mercado norteamericano, un rival directo del Mercedes 300 SL. Sin embargo, el costo de producción se disparó tanto que cada unidad vendida generaba pérdidas. Se fabricaron apenas 252 ejemplares, lo que lo convirtió en una pieza exclusiva, deseada, pero también en el coche que casi llevó a la marca a la bancarrota. Y entonces apareció él, Elvis Presley, quien durante su servicio militar en Alemania se enamoró perdidamente del 507 y lo compró. Su coche, blanco en origen, acabó pintado de rojo para ocultar las marcas de pintalabios que las fans dejaban en la carrocería. Sí, literalmente. Esa anécdota bastaría para sellar su mito. Décadas después, ese mismo coche sería restaurado por BMW Classic, como un homenaje al tiempo, a la música y al poder de la emoción. Y ahora quiero hacerte una pregunta, de entusiasta a entusiasta. ¿Crees que la belleza justifica el precio, incluso cuando casi destruye a la empresa que la creó? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1958 Ferrari, 250 GTI, California Spider. Este coche nació de una idea tan simple como genial. Luigi Chinetti, el importador de Ferrari en Estados Unidos, pidió a Enzo Ferrari un modelo descapotable que combinara las prestaciones de los coches de competición con la elegancia que los millonarios californianos exigían para lucirse en Sunset Boulevard. Así nació este ícono, una máquina diseñada para ser vista al sol, con el rugido de un V12, Colombo de 3.0 litros que podía alcanzar 240 kilómetros por hora. Su carrocería, firmada por Scaglietti, era una obra maestra del equilibrio. Cada centímetro de aluminio parecía dibujado con una intención estética precisa.
No era solo aerodinámica, era sensualidad mecánica. En su interior, el cuero cosido a mano y los detalles metálicos transmitían una calidez que pocos coches logran. Esa sensación de lujo íntimo, de potencia contenida. El Ferrari 250 GT California Spider no era para todos. Era el coche de los actores de Hollywood, de los herederos, de los que entendían que conducir también podía ser un acto de seducción. Steve McQueen, James Coburn y hasta el propio Alain Delon tuvieron uno. Cuando lo conducían, no estaban simplemente viajando. Estaban encarnando un mito. En su tiempo costaba $14,000, lo que hoy equivaldría a unos $155,000 ajustados por inflación, pero su valor actual supera los $18 millones. Y no es exageración. En cada línea, en cada curva, se siente que fue hecho para provocar deseo. Un dato curioso. Durante décadas, muchos de estos coches fueron olvidados en garajes, tratados como simples Ferraris viejos. Hasta que el tiempo, como siempre, puso las cosas en su lugar. En 2008, un ejemplar de James Coburn fue subastado por más de $10 millones, marcando el inicio de su renacimiento como símbolo absoluto de exclusividad. Hoy, cada vez que uno aparece en una subasta, los coleccionistas contienen la respiración. 1958. Aston Martin DB4 GT. Hay coches que representan una época y otros que la trascienden. El DB4 GT pertenece a esa segunda categoría. Es el puente entre la elegancia británica y la brutalidad de la potencia pura. El GT fue una evolución directa del DB4 estándar, pero aligerado y afinado hasta el extremo. Su motor de 6 cilindros en línea de 3,7 litros, desarrollado por el legendario ingeniero Tadek Marek, entregaba 302 caballos de potencia, suficientes para alcanzar 245 km por hora, una velocidad impresionante para finales de los años 50. Era el coche británico más rápido de su tiempo, y sin embargo no sacrificaba ni un gramo de elegancia. Su carrocería, esculpida por Carrozzeria Touring de Milán, adoptaba el sistema Superleggera, una estructura ultraligera de tubos de acero, recubierta por paneles de aluminio. Ese equilibrio entre fuerza y belleza, entre ingeniería y arte, era lo que hacía al DB4 GT tan especial. Verlo pasar por la calle debía de ser como ver un traje de Savile Row, moverse con la precisión de un reloj suizo. Pero detrás de esa sofisticación se escondía un temperamento salvaje. En la pista, el DB4 GT humilló a rivales de Ferrari y Maserati, y fue pilotado por leyendas como Stirling Moss. Su comportamiento era puro control británico. Elegante por fuera, implacable por dentro. Era el coche del hombre que no necesitaba hablar más alto para ser escuchado. Este modelo, además, fue la semilla que dio vida al más famoso de todos los Aston Martin, el DB5 de James Bond. Sin el DB4 GT, 007 no habría tenido su coche. En su época costaba $15,000, lo que equivale a unos $165,000 actuales, pero hoy su valor de mercado supera fácilmente los $4 millones. Y lo más fascinante es que solo se fabricaron 75 unidades, cada una con un alma distinta, como si cada motor contuviera un acento propio del Reino Unido. Un detalle poco conocido. Los primeros compradores del DB4 GT recibían la posibilidad de personalizarlo en fábrica, algo revolucionario para su época. Algunos pedían ajustes específicos de suspensión, otros detalles interiores únicos. Era el lujo entendido como experiencia íntima, no como ostentación. 1955. Mercedes-Benz 300S Cabriolet. Este era el orgullo de la ingeniería alemana del Renacimiento posguerra. Mientras el resto de Europa aún se reconstruía, Mercedes ya estaba fabricando algo que no parecía de este mundo. Cada unidad era montada a mano en Sindelfingen, con una atención al detalle tan minuciosa que muchos componentes tardaban semanas en ensamblarse. La carrocería, de proporciones majestuosas, escondía un motor 6 en línea de 3.0 litros capaz de alcanzar 175 km por hora. Una cifra modesta comparada con los deportivos de la época, pero irrelevante frente a su verdadera misión: ofrecer una experiencia de conducción tan suave que parecía flotar. El interior del 300S era una sinfonía de lujo artesanal. Cuero cosido a mano, madera pulida con brillo satinado y controles metálicos que se movían con una precisión casi quirúrgica. No era solo un coche, era un salón de ópera sobre ruedas. Los asientos envolvían al conductor como un sillón de un club privado londinense,
y el silencio del habitáculo solo se rompía con el murmullo civilizado del motor. En su época costaba $16,000, una fortuna que equivaldría hoy a unos $177,000 ajustados por inflación, pero su valor actual supera los $1,200,000. Y aún así, quienes lo poseyeron no lo veían como un coche, sino como una extensión de su estatus, de su elegancia, de su poder. Además, su mantenimiento era tan exclusivo que muchos propietarios tenían mecánicos personales entrenados por la propia Mercedes-Benz. 1956, Ferrari 410, Super América. Hay coches que simbolizan poder, y luego está el Ferrari 410, que simboliza dominio absoluto. Era el pináculo del lujo europeo, un automóvil tan exclusivo que ni siquiera se compraba. Se encargaba personalmente a Enzo Ferrari. Su precio en la época era de $17,000, una cifra astronómica que hoy equivaldría a unos $185,000 ajustados por inflación, aunque en el mercado actual puede superar los $7 millones. Pero más que un coche, el Super América era una declaración de quién mandaba en el mundo. Cada unidad fue fabricada a mano, pensada como una pieza única. No existían dos iguales. Los clientes, magnates, estrellas de cine y jefes de Estado, personalizaban hasta el más mínimo detalle, desde la costura del cuero hasta el tono exacto del rojo de la carrocería. Algunos incluso pidieron insignias personales incrustadas en el tablero. Era el Ferrari de los poderosos, el que no se mostraba en los catálogos ni se vendía en concesionarios. Debajo de su largo capó latía un motor V12 Lampredi de 5.0 litros, capaz de generar 340 caballos de potencia y alcanzar 265 kilómetros por hora, una cifra sencillamente descomunal para los años 50. Era potencia pura, pero refinada, el tipo de fuerza que no grita, sino que impone respeto. Su comportamiento era tan suave como brutal, una paradoja perfecta que solo Ferrari podía lograr en aquel tiempo. La carrocería firmada por Pininfarina era un poema visual, elegante, alargada, con proporciones casi aristocráticas. Más que un deportivo, parecía un automóvil diplomático, diseñado para un príncipe que amaba la velocidad. Cada superficie reflejaba la luz de manera distinta, y al verlo pasar, uno entendía que no era simplemente un vehículo. Era el reflejo material de la obsesión humana por la perfección. Un detalle curioso: Enzo Ferrari elegía personalmente a quién vender este modelo. No bastaba con tener el dinero. Había que ser alguien que encarnara el espíritu de la marca. Así, el 410 Super América se convirtió en una especie de pasaporte simbólico a un club cerrado, donde el lujo no se ostentaba, se insinuaba. Y así, amigos, llegamos al final de este viaje por la élite del automovilismo europeo de los años 50. Una época en la que los coches no solo se construían, se creaban con alma, pasión y una obsesión casi artística por la perfección. Cada modelo que viste hoy no era simplemente un medio de transporte, sino una declaración de estilo, poder y belleza. Ahora quiero saber algo de ti. Si pudieras elegir uno de estos legendarios coches para conducirlo una sola vez, ¿cuál sería y por qué? Escríbelo en los comentarios justo ahora. No te quedes mirando. Quiero leer tu respuesta. Si te apasionaron los años 50, espera a ver lo que te tenemos preparado. Haz clic en el vídeo sobre los coches europeos más caros de los años 40 y déjate llevar por una década donde el lujo nació en medio de la reconstrucción y la velocidad era un sueño que desafiaba el tiempo. Gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos allí.